vinculación del fútbol como nicho, como caldo de cultivo, como ámbito para el desarrollo de las actividades ilícitas de las mafias corporativas. Y vaya que Uruguay sabe de ese tema. Y ahí vamos a la vinculación de las mafias, de la cleptocorporatocracia, como me gusta decir a mí, ¿verdad? De las corporaciones ladronas, de las corporaciones criminales, con los gobernantes criminales, con los gobernantes corruptos. Qué casualidad que uno siempre ve en el fútbol mezclado al político. No es casualidad, es causalidad. Claro, si habíamos quedado que es una actividad que sirve de ingeniería de masas para alienación, para generar la ludización mental, la estupidización del pueblo, la estupidización del pueblo, vale decir que el individuo como un estúpido esté más preocupado y llegue a matar, llegue a cegar la vida de un jovencito por unos trapos, muchos de ellos con simbología masónica, como por ejemplo el Barça, lleno de simbología masónica, un equipo masónico 100%, entre los muchos que son masónicos, ¿cómo no vamos a tener vinculado al político? Hay una simbiosis funcional y eso es lo que tenemos que denunciar. Cuando vemos al político que sale a pontificar con respecto a la violencia en el fútbol, le tenemos que decir, usted no es la solución, señor político, usted es parte del problema, señor político. Usted es el que promueve y estimula la estupidización de masas para después robar al pueblo, como lo está robando. Como lo robó Dilma con el campeonato mundial, generando una legislación bochornosa de excepción a favor de las grandes empresas corporativas. Ustedes saben que el Parlamento de Brasil votó una legislación de excepción llamada Ley General de la Copa. Las condiciones impuestas por la FIFA para ceder la sede a Brasil hicieron que su Congreso tuviera que aprobar una ley de excepción llamada Ley General de Copa, validada en última instancia por el Tribunal Supremo de Brasil. Esta ley pasa por encima de toda la legislación vigente del país, permite la creación de zonas de exclusión alrededor de los estadios, en espacios públicos, un cerco militar y la excepción de impuestos alrededor de 10 billones de reales, 4.500 millones de dólares para garantizar que FIFA y las corporaciones patrocinadoras aseguren sus ganancias. Crea además nuevos tribunales que están alrededor de las canchas y quien comete una violación de esta ley es juzgado por esos juzgados de excepción. Toda una verdadera manipulación anticonstitucional para favorecer a las grandes corporaciones. Bueno, obviamente que en esas grandes corporaciones teníamos a Adidas, teníamos a McDonald's, teníamos a Coca-Cola, entre algunas de las que solamente había de ejemplo quiero mencionar. Los costos de inversión de infraestructura dieron lugar a escandalosos sobreprecios que en algunos casos llegaron a 10 veces el valor presupuestado. Este es el resultado del gobierno de Dilma, que entre otros actos de corrupción tiene el de los sobreprecios en el tema del campeonato, y que el PIT-CNT nos la trae como ejemplo para los obreros uruguayos. Yo le pregunto a los sindicalistas, a la cúpula dirigencial sindical del PIT-CNT que trajo a Dilma a darnos cátedra de antineoliberalismo. ¿Quién puso a Temer de vicepresidente?
¿Quién puso al Harvard Meireles y al Harvard Mantega en el equipo económico? No, muchachos, no se equivoquen, o mejor dicho, no engañen a las masas ustedes también. Pero esa fue una digresión al pasar. Les decía entonces que la actitud del gobierno de Brasil, que por cierto generó una ola de indignación, al punto tal de que Dilma no pudo oficiar de oradora en la apertura, porque se temía la reacción del pueblo de Brasil, mal que le pese al fraudeamplismo uruguayo. Les decía entonces que es caldo de cultivo, que es nicho de la gran corrupción de las corporaciones. Bueno, amigos, ustedes saben del affair de la FIFA, ustedes conocen el affair, los negociados de papeles de Panamá, con todo lo vinculado al fútbol. Y vaya que quien está hablando conoce de ese tema. Nunca se gestó por parte de los políticos del país una comisión investigadora en relación al perdón tributario criminal que otorgó el gobierno de Mujica, fundamentalmente el ministro de Economía Lorenzo, pero estoy prácticamente seguro que actuando con pleno conocimiento y ejecutando órdenes de Mujica, vuelvo a repetir para que quede claro, ¿no? Para que salga bien en la grabación, por las dudas si alguno quiere accionar jurídicamente contra el doctor Salle. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de el perdón tributario criminal del señor Mujica, del expresidente Mujica y actual senador, muy metido en todos los escándalos de fútbol de su gobierno, en favor de Paco Casal, que la justicia se ha cansado de archivar, que juez y fiscal se han cansado de decirme no quiero investigar este tema. Y no ha habido un solo político en este país que haya ido al Parlamento y que diga yo quiero una comisión investigadora para saber por qué el gobierno de Mujica privatizó la función pública tributaria para perdonar millones de dólares al empresario deportivo Francisco Casal. Y yo les voy a decir por qué. Porque en ese tema están metidos políticos de todos los partidos, o sea, del partido del nuevo orden mundial. Tiene que ser un extraño, un tercero a la actividad política y, por cierto, a la actividad futbolística, el que diga y el que pida en vano, en soledad y absolutamente ninguneado por todo el periodismo alcahuete del gobierno y de la actividad alienante del fútbol, el que vaya a un juzgado y haga la denuncia, asumiendo los riesgos que implica meterse en el nicho de la corrupción. Por el contrario, los grandes estudios jurídicos, los profesorones de la facultad, que los genuflexos de la FEU adoran, son los que están detrás y asesorando ese pacto criminal. Son los que hoy le prometen impunidad a los empresarios de la construcción, enlodados en el narcolavado. Si esto es así, amigos, observen cuán deslegitimados están el presidente, el ministro del Interior, el subsecretario que salió diciendo disparates, lo venía escuchando recién en la radio, para hablar de los problemas del fútbol. ¡Cuán hipócritas son! Señor Vázquez,
usted, su hermano y el ministro son parte del problema. Jamás podemos esperar la solución de quien es parte del problema. Y eso es lo que sucede. Ante la muerte de un joven y la ola de actos mafiosos que vive el país, vinculado a la criminalidad político-futbolera, hay que hablar claro. Por supuesto que los que lucran, los que se enriquecen con la actividad político-futbolera ontológicamente criminal, no van a hablar así. Al contrario, van a tratar de descalificar toda esta argumentación del doctor Salle. Pero la historia y los hechos no se pueden negar, están ahí. El desastre que vive Uruguay en materia de seguridad interna, potenciado, maximizado, estimulado por las mafias del fútbol en simbiosis con la política. Recuerdan que en estos micrófonos el doctor Salle les comentó la anécdota, cuidando a la fuente, que es pero muy vinculada al fútbol, de cómo la barra brava, un elemento de la barra brava de Nacional, colaboró para que un candidato en la interna del fraude amplio, del refraude amplio, se beneficiara con 200 votos de barra bravas de Peñarol. Así que no me vengan a hablar de que no hay una simbiosis funcional. Está más que probado. Si hay simbiosis funcional, si hay empresarios deportivos vinculados al monumento del narcolavado que es el Hyatt y vinculado a las offshore panameñas que en el 99.9% son para cometer delito, que quede claro, porque por ahí sale algún abogado alcahuete o algún contador alcahuete pagado a decir, no, las offshore per se en sí misma ontológicamente no son delictivas. Claro que no. Claro que no. Pero no nos tomes por estúpido, que entre el deber ser y el ser siempre ha habido un abismo. Y en el ámbito del ser, en el ámbito de la realidad, las offshore, mal que nos pese, en el 99.9% es para cometer delito. Punto. Eso es así. Entonces, cuando usted entra a analizar todos estos aspectos, dice, no es de extrañar, lamentablemente, dolorosamente, que haya muerto un joven, que haya muerto, que lo hayan matado a Hernán Fiorito. Y lamentablemente, lejos de lo que decía el padre, devastado por la muerte de su hijo, no quisiera estar ni un minuto en el pellejo de ese señor, que sirva para que no vuelva a acontecer. Yo le tengo que decir al señor Fiorito que más allá de sus mejores intenciones, proferidas en un momento de inconmensurable dolor, eso no va a ser así. Seguirán habiendo muertes en el deporte. Seguirán habiendo muertes en el fútbol. Seguirán habiendo muertes entre los parciales del fútbol. Mientras a nivel cupular, los que lucran, los que delinquen con cuello blanco a través del fútbol, miran cómo las masas lumpenizadas, efervorizadas por los multimedios que controlan las corporaciones, se matan por un trapo,
se matan por, en definitiva, si una pelota entra o no entra en un arco, ellos seguirán haciendo grandes negocios, con etiquetas azules y etiquetas negras de por medio, o verdes, o doradas, siendo amigos, haciendo negocios, mientras, permítanme el término descomedido, que no acostumbro a utilizar, mientras los giles se matan a nivel de la base. Pero amigos, no es de extrañar, es un invento masónico. Y la masonería tiene un símbolo, la pirámide y el ojo. La pirámide es todo ladrillo, o sea, material igual, estandarizado, inorgánico, sustituible. Y arriba, el ojo que todo lo ve, el órgano tal vez más complejo e importante que tiene el ser humano. Y esa es la visión que tiene el masón con respecto a la realidad. Ellos son la materia pensante. Ellos son la élite. Lo otro es el ganado. Lo otro es todo igual. Lo otro se llama recursos humanos. Es sustituible. No importa lo que suceda con ellos. Son perfectamente intercambiables. Yo sé que este análisis es un análisis duro, porque sé que lo estoy haciendo en el ámbito de un pueblo extremadamente futbolero. Sé que tiene un contenido, yo diría, peyorativo para aquellos fanáticos del deporte. Pero nuestro compromiso es con la lealtad, nuestro compromiso es con la sinceridad. Nuestro compromiso es decir lo que subjetivamente entendemos está pasando. No nos creemos dueños de la verdad. Simplemente obramos con lealtad y decimos lo que pensamos sin ningún tipo de ataduras ni condicionamiento. Si hay una simbiosis funcional entre lo político y lo futbolístico, si es caldo de cultivo para que las corporaciones hagan negocios, si los multimedia de los medios están preocupados por estimular esta actividad de alienación, es muy difícil que exista clima, que existan medidas políticas para terminar con lo que está sucediendo. ¿Y saben qué, amigos? Estas campañas de manipulación están dirigidas fundamentalmente ¿a quién? A la gran masa. Y hoy el Uruguay presenta una gran masa lumpenizada. Miren, ustedes van a encontrar un trabajo de hace unos pocos días, y sale un editorial hoy en el diario El País, con respecto a la situación de nuestra juventud. ¿Y por qué quiero hablar de juventud ahora que estoy hablando de fútbol? Porque les quiero decir que quienes protagonizaron los hechos que llevaron al asesinato de Hernán Fiorito eran jóvenes. Y cuando uno observa las parcialidades en las distintas tribunas, con cánticos agresivos, con cánticos provocadores, observa juventud. Porque es importante ¿qué? Es importante tener distraída la juventud. ¿Por qué? Porque los viejos decrépitos que nos están gobernando les están confiscando el futuro. Y no pueden permitirse que los jóvenes observen como viejos decrépitos de tercera les están confiscando el futuro y sellándoles
la vida. Y para que los jóvenes no puedan observar eso, para que no reparen en que un ministro de Economía inepto, que en una corporación internacional le pegaban una patada en el trasero y lo echaban, como es Astori, por sus confesiones de ineptitud, esté diciendo que necesita 1.800 millones de dólares por año para poder seguir viabilizando, funcionando, manteniendo activo al país. Esos jóvenes que mataron por un trapo son los que van a pagar este brutal déficit que está acumulando un gobierno de ineptos, una caquistocracia, gobierno de los peores. A esta altura ya con 58.000 millones de dólares de préstamos que van a pagar estos jóvenes, que además son los jóvenes que abundan en la periferia del país, en la periferia de Montevideo. Y permítanme la lectura de esta. La investigación da cuenta de que la mayoría de los adolescentes infractores tuvo problemas serios. Perdón, voy a ir más arriba. Uno de los últimos trabajos en este sentido fue reseñado hace unas semanas por el semanario Búsqueda. Es una investigación del sociólogo Luis Eduardo Moraz, hecha en el libro Los enemigos de la seguridad, desigualdades y privación de libertad adolescente. Allí se señala que los adolescentes que cometen delitos provienen mayoritariamente de los municipios A y D de Montevideo. En esos municipios están barrios como Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Paso de la Arena, Los Bulevares, Mangas, Piedra Blanca, Casaballe o El Borro. Se trata de las zonas de Montevideo en donde se dan las situaciones de pobreza y marginalidad más graves. La investigación da cuenta de que la mayoría de los adolescentes infractores tuvo problemas serios de repetición y abandono de los estudios. Moraz señala que hay dificultades de aprendizaje que no fueron correctamente diagnosticadas ni atendidas como lo imponen para estos casos las normativas vigentes. Amigos, durante decenas de años, desde que soy niño, escuché a la intelectualidad de izquierda hablar de la relación causal, de la relación etiológica entre la pobreza, marginación, falta de educación y criminalidad. Y una vez que los travestidos, traidores, corruptos, llegaron al gobierno, ¿qué hicieron? Profundizaron la brecha, estructuralizaron la pobreza, la marginación y la fractura social. Escuchen bien, estructuralizaron, vale decir, lo dejaron como estructuras, como columnas inamovibles que sustentan al sistema todo. Eso es el asistencialismo que arbitra en nuestro país el traidor cuan asqueroso Partido Comunista Uruguayo. Traidor cuan asqueroso Partido Comunista Uruguayo. Ustedes, los comunistas del Uruguay, son responsables de la estructuralización de la pobreza. No me extraña. No me extraña, porque a lo largo de los años, el estudio, la investigación, me permitió comprobar que ustedes, como lo demuestra ahora el Partido Comunista Chino, también fueron una creación de la gran banca internacional. Ustedes fueron la bidimensionalidad que las élites quieren generar. Ustedes fueron parte de la acción-reacción. Y China es el ejemplo de la acción-reacción. Esa China, con un salvaje partido comunista chino, el que le pagó el viaje a Hebert y a la comitiva del Partido Nacional, que hoy está disfrutando por China. Sí, Hebert está disfrutando por China. Y Karam, de Artigas también, el intendente que lo bajaron del avión. Entonces, los chinos, que de bobo no tienen un pelo, por supuesto, un partido además penetrado por una indescriptible corrupción la de China, y penetrado por supuesto por los grandes capitales anglosajones sionistas masónicos,
invita al Partido Nacional subsidiariamente el premio Consuelo por no haber ido en la comitiva. Y el Partido Nacional, por supuesto. Los políticos del partido se prenden. Con un viaje de garrón se prenden a cualquier cosa. Pero bueno, les decía entonces que la estructuralización de la pobreza, de la marginación, de la falta de educación, de la fractura social, es viable, prospera, no tiene reacción. ¿Por qué? Porque quienes la padecen están manipulados. Quienes la padecen están más preocupados por ir a robar banderas que por su propio futuro o por la situación de sus propios hijos, que los comienzan a tener en la adolescencia, o por la educación que están recibiendo. Y porque el estereotipo que le vende las corporaciones, los grandes dueños de las corporaciones, cuyos hijos sí van a Harvard, a Yale, a Princeton, es: no te preocupes por el aspecto educativo. Vos fijate estos muchachos, fijate estos estereotipos, fíjate estos cracks, cómo ganan millones. Están un poquito, no todos, pero una gran mayoría están un poquito por encima del Pithecanthropus, pero no obstante la hacen en balde. Y entonces ese es el señuelo, esa es la zanahoria que moviliza a miles de millones de jóvenes en el mundo, sin pensar que los grandes ídolos son 3, 4, 5, 10, 15, 20, 200. Nada más que eso. Los demás son como los ladrillos de la pirámide de los Illuminati. Material recambiable, material inorgánico, no importa, recursos humanos. ¿Y saben qué? Los recursos humanos sobran, estamos sobrando. Cada día se fabrican por doquier. Bueno, amigos, espero que la audición haya sido de vuestro agrado, aunque confieso que tratándose de un país netamente futbolero, más de uno se habrá sentido muy molesto con nuestro discurso. Será hasta el lunes que viene. Porque no me llenan con 4 mentiras. La ludización mental, la estupidización del pueblo, la estupidización del pueblo, vale decir que el individuo, como un estúpido, esté más preocupado y llegue a matar, llegue a cegar la vida de un jovencito por unos trapos, muchos de ellos con simbología masónica, como por ejemplo el Barça, lleno de simbología masónica, un equipo masónico 100%, entre los muchos que son masónicos. ¿Cómo no vamos a tener vinculado al político? Hay una simbiosis funcional y eso es lo que tenemos que denunciar. Cuando vemos al político que sale a pontificar con respecto a la violencia en el fútbol, le tenemos que decir: usted no es la solución, señor político, usted es parte del problema, señor político. Usted es el que promueve y es de los estadios en espacios públicos, un cerco militar y la excepción de impuestos alrededor de 10 billones de reales, 4.500 millones de dólares para garantizar que FIFA y las corporaciones patrocinadoras aseguren sus ganancias. Crea además nuevos tribunales que están alrededor de las canchas y quien comete una violación de esta ley es juzgado por esos juzgados de excepción. Toda una verdadera manipulación anticonstitucional para favorecer a las grandes corporaciones. Bueno, obviamente que en esas grandes corporaciones teníamos a Adidas, teníamos a McDonald's, teníamos a Coca-Cola, entre algunas de las que solamente había de ejemplo quiero mencionar. Los costos de inversión de infraestructura dieron lugar a escandalosos sobreprecios que en algunos casos llegaron a 10 veces el valor presupuestado. Este es el resultado del gobierno de Dilma, que entre otros actos de corrupción tiene este
el de los sobreprecios en el tema del campeonato, y que el PIT-CNT nos la trae como ejemplo para los obreros uruguayos. Yo le pregunto a los sindicalistas, a la cúpula dirigencial sindical del PIT-CNT que trajo a Dilma a darnos cátedra de estimula la estupidización de masas para después robar al pueblo, como lo está robando, como lo robó Dilma con el campeonato mundial, generando una legislación bochornosa de excepción a favor de las grandes empresas corporativas. Ustedes saben que el Parlamento de Brasil votó una legislación de excepción llamada Ley General de la Copa. Las condiciones impuestas por la FIFA para ceder la sede a Brasil hicieron que su Congreso tuviera que aprobar una ley de excepción llamada Ley General de Copa, validada en última instancia por el Tribunal Supremo de Brasil. Esta ley pasa por encima de toda la legislación vigente del país, permite la creación de zonas de exclusión alrededor. La vinculación del fútbol como nicho, como caldo de cultivo, como ámbito para el desarrollo de las actividades ilícitas de las mafias corporativas. Y vaya que Uruguay sabe de ese tema. Y ahí vamos a la vinculación de las mafias, de la cleptocorporatocracia, como me gusta decir a mí, ¿verdad? De las corporaciones ladronas, de las corporaciones criminales, con los gobernantes criminales, con los gobernantes corruptos. Qué casualidad que uno siempre ve en el fútbol mezclado al político. No es casualidad, es causalidad. Claro, si habíamos quedado que es una actividad que sirve de ingeniería de masas para alienación, para generar